Muy buenas y bienvenidos a Steelcast, el podcast de los Pittsburgh Steelers, hecho por 88 Sports. Mi nombre es Juan Pablo Campos y el día de hoy estaremos hablando y analizando el debut tan dominante de pretemporada que tuvieron los Steelers ante los Tampa Bay Buccaneers. Estaremos hablando de lo que sucedió y también, por supuesto, de lo mejor que tuvimos en este partido. También los invito a suscribirse, dejar su like y no olviden activar las notificaciones para que no se pierdan ningún video de 88 Sports. Hoy toca Steelcast, te con la intro y comencemos con este video. Y ya empezó la pretemporada de la NFL previo a la temporada regular y también ya fue el partido de debut de los Steelers que dieron una gran actuación, un partido sumamente dominante y con muchísima calidad que dejó muy buenas impresiones ante los Tampa Bay Buccaneers en esta semana 1 de la pretemporada. Un partido que nos demuestra que este equipo está sumamente completo, que tiene todo para competir y que por supuesto están armando un equipo sumamente sólido y muy competitivo. Me encantó lo que vimos esta semana y por supuesto el día de hoy hay que analizar lo mejor de cada posición. Hablaremos de los jugadores que más destacaron y por supuesto de las mejores situaciones en las que este equipo estuvo inmerso. Un partidazo que dieron los Steelers y dominaron completamente a los Tampa Bay Buccaneers. También por supuesto, antes de empezar ya a hablar del análisis y un poco de lo mejor que vimos en este partido, quiero recordarles que me sigan en Twitter, o mejor dicho X, ya que ahí estaré reaccionando en vivo a los partidos, estaré dando comentarios de lo que estoy viendo en el partido en vivo, así que síganme @JuanCamposP88 y por supuesto también les recuerdo pasarse por los últimos videos donde hablamos de la importancia de la pretemporada y también de las noticias más relevantes ya de lo que fue el training camp. Ahora sí, hay que empezar a hablar del partido tan dominante debut que dieron los Steelers ante los Buccaneers, un partido que dejó muy buenas impresiones y muchísimas cosas que podemos hablar de mucha calidad. Y ya para empezar este análisis del partido de debut de los Steelers en la pretemporada de la NFL, quiero empezar dividiendo un poco lo que fue lo mejor de la ofensiva en este partido y también lo mejor de la defensiva de los Steelers. Ambas unidades dejaron muy buenas cosas y estaremos hablando de cada una por separado. Y hay que empezar a hablar precisamente con lo mejor que en mi opinión fue la unidad ofensiva. Vimos precisamente muy buenas actuaciones de la ofensiva y empezando precisamente a hablar de lo que fue el primer drive ofensivo en el cual vimos la que es la alineación titular de esta ofensiva de cara a la siguiente temporada. Vimos jugar a la línea ofensiva titular, vimos a los receptores titulares, que en este caso fue Diontae Johnson y Josh Pickens como receptores abiertos y Allen Robinson como el slot receiver. También vimos la dupla de Jalen Warren y de Najee Harris y por supuesto vimos a Kenny Pickett y también a los alas cerradas que vimos tanto a Connor Hayward como a Pat Freiermuth. Me gustó mucho lo que vi en este drive. Para mí en lo personal fue básicamente perfección. Lo de este drive fue muy bueno y nos demuestra y nos prueba que lo que se ha venido diciendo sobre la ofensiva y sobre todo sobre Kenny Pickett es cierto. Vimos verdaderamente una ofensiva que jugó muy bien, que movió muy bien el balón y si bien solamente fue un drive, creo que fue suficiente para demostrarnos que la ofensiva ha mejorado bastante y sobre todo que tienen la confianza para saber conectar entre todas las armas nuevas que trajeron, una línea ofensiva que parece que está muy bien y sobre todo un Kenny Pickett que parece que está a otro nivel. La mejoría que tanto se habló se está demostrando. Este único drive que vimos de él fue suficiente para saber la forma tan increíble que ha dado ese paso adelante, la forma tan rápida que tuvo de dar ese cambio de año tras año. Me gusta mucho el crecimiento que he visto, no solo de Kenny Pickett, sino también de la ofensiva. Hablando específicamente de lo que vimos, me gustó mucho la implementación de Diontae Johnson. Creo que es un receptor número 1 que demuestra por qué es el receptor principal de esta ofensiva, que si bien tienes el talento de George Pickens, me parece que el receptor con más versatilidad, con más competitividad, por la forma en la que juega, por el estilo de juego que tiene, la velocidad, las formas que corre las rutas, es Diontae Johnson. Se demuestra cómo está abierto, cómo logra separarse de los cornerbacks y si bien jugaron contra una defensiva de Tampa Bay que no era la titular, creo que dominaron y se notó mucho que era la ofensiva titular de Pittsburgh, jugando muy bien. Kenny Pickett se vio sumamente preciso, ese brazo tan fino que se hablaba en el training camp se demostró aquí. Solamente falló un pase en su drive, completó 6 de 7 y sobre todo lo vimos con muy buenas decisiones. Lo vimos sumamente sereno, sumamente tranquilo, sumamente confiado y sobre todo muy presente como ese capitán, como ese líder de la ofensiva. Kenny Pickett demuestra la forma en la que ha progresado
conectado como quarterback y como líder, que es algo importantísimo. No solamente lo vimos conectar muy buenos pases en movimiento, su pocket awareness, su presencia en la bolsa de protección, cómo se mueve, cómo esquiva tacleadas, cómo logra ser muy presente en esa bolsa, lo vimos muy bueno, lo vimos con una mejoría muy notable lo que fue la temporada pasada, porque se sabía mover en la bolsa, porque además salía rolado, daba pases en movimiento muy precisos, lo vimos conectar pases sumamente precisos, que básicamente eran dimes, que básicamente eran dardos, porque eran precisos a los números. Me encantó la precisión, el brazo que vi, sobre todo, que lo que para mí fue lo más importante, la toma de decisiones, lo vimos muy certero, muy seguro de lo que quería hacer en esta ofensiva, lanzando rápido, leyendo muy bien la defensiva, que es algo que se comentó mucho en el offseason, que mejoró mucho la forma de leer las defensivas, y sobre todo que lo que más hayan visto que había mejorado había sido su toma de decisiones, que las tomas de decisiones que tenía era muy acertada siempre, y lo vimos precisamente en este partido, en ese drive que tuvo. Sus decisiones fueron perfectas, lo vimos conectar con Diontae Johnson, con Pat Freiermuth, con un Najee Harris que si bien no fue muy participativo, estuvo presente, también un Jalen Warren que como juego terrestre lo dio bastante bien, jugó bastante bien Jalen Warren, y me parece que esta dupla tiene mucho potencial y una línea ofensiva que la realidad es que si bien no vimos mucho, creo que tiene también bastante por probar. Además vimos el touchdown con George Pickens, esta conexión Pickett para Pickens que se hace presente, y para mí lo más destacado de esta ofensiva fue Kenny Pickett y la forma en la que está demostrando y probando que lo que se dijo de él, de la mejoría que había dado, es cierta. En serio, me gustó mucho la forma tan serena que tiene, tan tranquila que tiene de tomar decisiones, de lanzar rápido, de estar siempre presente como ese líder, y además de tener esa movilidad, de extender la bolsa, de siempre estar presente con ese gran brazo y tan preciso que es. Me gustó mucho lo que dice Kenny Pickett, y en lo personal creo que esta ofensiva titular tiene todo para ese salto adelante y empezar a mejorar. Obviamente depende de Matt Canada, tenemos que ver aún más, pero me parece que esta primera muestra que vimos de la ofensiva, que si bien fue poco, fue muy buena y muy dominante. Avanzaron el balón muy bien y terminaron con mucha contundencia con un touchdown. Después de que la ofensiva titular abandonó el terreno de juego y dio paso a quarterbacks como Trubisky, como Mason Rudolph o Tanner Morgan, vimos cosas muy interesantes también del resto de armas ofensivas que también están compitiendo por un puesto en la ofensiva. Vimos un Connor Hayward muy participativo, lo vimos básicamente como ese arma versátil, como ese utility que tanto se hablaba de que lo iban a usar. Lo vimos como fullback, como corredor, como tight end, como receptor. Estuvo muy participativo y la verdad es que lo hizo bastante bien. Me gustó mucho la forma en la que implementaron la capacidad tan versátil que tiene Connor Hayward de jugar básicamente en cualquier posición, y me encantó mucho que lo estén implementando para hacer un poco diferente y versátil la ofensiva. Me gusta que tienes esta arma ofensiva que puede ser diferente en cada una de las posiciones, y me parece que lo puede hacer bien siempre en donde lo usen. Y también vimos otras cosas muy interesantes, como por supuesto la implementación muy buena y muy destacada de Calvin Austin, que inclusive anotó un touchdown, demostró la capacidad física que tiene. Tanto se habló de su velocidad, tanto se habló de la forma tan rápida que tenía de dominar a cualquier cornerback. Inclusive Patrick Peterson lo halagó por eso, por la velocidad tan increíble, tan sobrehumana que él veía en Calvin Austin, y lo demostró. No solamente anotó un touchdown bastante largo, sino también demostró que puede ser este arma versátil que puede ayudarte en diferentes situaciones de la ofensiva, porque estuvo haciendo jet sweeps, pases cortos, siempre siendo un receptor que si bien no es muy dominante físicamente, la velocidad que tiene puede hacer la diferencia, y me parece que como ese receptor número 4 que seguramente sea, puede utilizarse en diferentes situaciones cuando necesites la explosividad de un jugador tan veloz y sobre todo tan diferente como es Calvin Austin. Si bien no creo que vaya a ser titular porque aún le falta esa experiencia, ese rodaje por la NFL, tenemos un jugador que tiene esta capacidad que no cualquiera tiene de hacer jugadas explosivas, de cambiarte el rumbo del partido cuando lo necesites. Creo que Calvin Austin tiene esa capacidad de convertirte jugadas de 2-3 yardas en jugadas de 50 yardas. La velocidad que tiene es verdaderamente increíble, y lo demostró no solamente con esa ruta tan larga que corrió hacia touchdown, sino también la forma en la que corre las jet sweeps. Es esta arma que te puede cambiar el rumbo de un partido en una jugada, y creo que la pueden utilizar muy bien. Ojalá lo implementen mucho más en la ofensiva ya de cara a la temporada regular, porque el talento que tiene es especial, y esperemos que logren saber usar la velocidad y el talento que tiene Calvin Austin como ese receptor que para mí tiene todo para ser alguien que haga jugadas explosivas y que siempre esté logrando aprovechar su velocidad en contra de las defensivas rivales. También vimos a Anthony McFarland como un corredor que me parece que ya es básicamente seguro como ese running back 3. Es alguien que tiene esa elusividad, esa velocidad
velocidad para ser corredor y además tiene muy buenas manos. Lo vimos en el training camp que estaba jugando muy bien como receptor, estaba jugando muy bien como ese tercer corredor detrás de Jalen Warren y de Najee Harris, y me parece que en este partido probó y básicamente aseguró su puesto como running back 3 porque jugó bien, anotó touchdown y además estuvo muy presente en la ofensiva cuando tuvo que hacer básicamente presencia, lo hizo. Me gustó mucho Anthony McFarland y me parece que está básicamente ya seguro en ese puesto de running back. Ahora sí, también hay que hablar de la línea ofensiva. Vimos un muy buen debut de la línea ofensiva titular, sin embargo también algo que me gustó muchísimo fue el debut del tackle izquierdo novato Broderick Jones, seleccionado en la primera ronda en este pasado draft. Jugó muy bien, tuvo una actuación muy sólida, básicamente no permitió ninguna presión. Vimos una actuación que básicamente lo pone ahí como un buen jugador, si bien seguramente lo inicia de titular porque le falta experiencia, le falta el rodaje, le falta sobre todo la experiencia de jugar en esa posición que es tan complicada. Y si bien puedes decir que no jugó contra tackles defensivos muy buenos, porque la realidad es que Tampa Bay no salió con jugadores titulares en esta defensiva y mucho menos en el segundo equipo, que ya fue cuando jugó Broderick Jones. Sin embargo, lo que le tocó jugar cumplió y es una actuación muy sólida que me parece que es algo importante porque casi no vimos nada sorprendente de él. Sin embargo, es algo bueno porque no lo vimos básicamente batallar en ninguna jugada con ningún jugador. Vimos una actuación bastante decente y completa de Broderick Jones, que me parece que lo puede poner como un tackle que en cualquier momento pueda tomar la titularidad. Obviamente le va a tocar aprender en la banca porque la realidad es que es muy diferente jugar contra tackles defensivos novatos, contra tackles defensivos que no son estelares, a jugarte con un Nick Bosa, con un Max Crosby, con un Myles Garrett, con un Owe, con un Trey Hendrickson, que son los rivales que va a enfrentar Pittsburgh en esta temporada. Va a ser una temporada complicada en ese aspecto, por eso Broderick Jones me parece que tiene que aprender. Sin embargo, lo que ha jugado lo hizo muy bien. Y por último también quiero destacar mucho lo que vimos en general de la ofensiva. Vimos una línea ofensiva que resultó bastante decente. Kendrick Green, sin embargo, tampoco no hizo muy bien las cosas. Sin embargo, pues obviamente tenemos una línea ofensiva que en general es muy buena y profunda. Vimos un Spencer Anderson debutar bastante bien y además un Darnell Washington que me parece que hizo las cosas bastante decentes y tiene el talento para probar que puede ganarse un puesto inclusive como ese segundo ala cerrada. Me gusta lo que vimos en general de la ofensiva y sobre todo me sorprende lo dominante que fue la ofensiva titular. Fue un partido que básicamente lo dieron todo porque vimos básicamente a todos los jugadores y me gustó cómo lograron imponerse a este equipo de Tampa Bay que no pudo ni meter las manos. La ofensiva simplemente los dominó. Con Kenny Pickett simplemente los arrasaron. Fue una ofensiva que no pudieron parar los Buccaneers y me encantó mucho lo que vi en general de la ofensiva, pero sobre todo para mí los máximos ganadores es Kenny Pickett, Colby Austin, Anthony McFarland y Broderick Jones, que me parece que jugaron de maravilla. Esta ofensiva tiene un potencial muy bueno y hay que seguir viendo el progreso durante la pretemporada y por supuesto esperemos que todo se refleje en la temporada regular. Y quiero continuar hablando de lo mejor que vimos de parte de la unidad defensiva de este equipo de Pittsburgh ante los Tampa Bay Buccaneers en este partido. Una defensiva que si bien iniciaba un poco débil, no lo veíamos al 100%, vimos una actuación bastante discreta, sobre todo al inicio del partido cuando están jugando contra el segundo equipo de Tampa Bay y contra Baker Mayfield como quarterback titular. Sin embargo, también creo que esto se debe un poco a que no vimos como tal a los titulares tener acción, porque este partido como tal les dieron descanso. No veíamos a Cam Hayward, a T.A. Watt, a Minkah Fitzpatrick ni siquiera tomar el equipamiento puesto. Sí vimos a Highsmith con equipamiento, sin embargo no lo vimos verdaderamente jugar en el partido. Tampoco vimos a Joey Porter Jr. La realidad es que no sé por qué no vimos a Joey Porter Jr. debutar como cornerback. Sin embargo sí logramos ver cosas destacadas y quiero empezar un poco hablando de la forma en general que vi la defensiva. Vi una defensiva muy disciplinada, muy bien colocada, que si bien tenía problemas, creo que se deben muchísimo a lo que les acabo de mencionar, que no estaba la defensiva titular en el campo. Me parece que si juegan así, con los jugadores titulares, con los defensivos tan estelares que tienen con Watt, con Hayward, con Minkah, con Patrick Peterson, esta defensiva puede ser una gran unidad. Vimos una actuación bastante completa en general en tema de posicionamiento defensivo. Veíamos los cornerbacks estar siempre pegados a los receptores, también un grupo de linebackers que para mí fue lo más destacado en la primera mitad. Me gustó mucho la dupla que vi con Alexander y con Cole Holcomb, que me parece que son dos linebackers que probaron tener el talento para ser inclusive la dupla titular de cara a la temporada. La competencia está abierta entre Con Alexander y el Landon Roberts. Para mí, en lo personal, me gustó mucho más la experiencia y la capacidad física y la agresividad de Con Alexander como linebacker. Sin embargo, vamos a ver qué tiene por probar el Landon Roberts, que no logramos ver básicamente nada de él. Sin embargo, me gustó mucho la agresividad que tienen como dupla. Dos linebackers que simplemente probaron ser muy directos, muy fuertes en el contacto. Me parece que es una dupla sumamente completa. Tenemos un grupo de linebackers que si bien
todavía tienen que probar. Me parece que están dando un paso adelante bastante completo y me parece que es una dupla que tiene bastante crecimiento, sobre todo por parte de Cole Holcomb, que también termina por ser ese capitán defensivo en el centro del campo, como es el linebacker central que pinta para ser básicamente el líder de todos los linebackers. También quiero hablar un poco de lo que fue la secundaria. Vimos a Elijah Riley que jugó muy bien como safety, inclusive como slot cornerback. Lo vimos tener impacto también en equipos especiales y me parece que se está poco a poco haciendo acreedor a un puesto en el roster final. También vimos a Chandon Sullivan jugar como el slot cornerback. Vamos a ver quién se termina quedando con esa posición. Hay bastantes probabilidades de que se quede Chandon Sullivan, pero también puedes utilizar por ahí a James Pierre, también por supuesto a Parker Peterson. Vamos a ver cómo se termina definiendo eso y también otras actuaciones muy destacadas que vi. Si bien la línea defensiva no fue lo mejor, sobre todo al principio, que vimos a Montravius Adams, que vimos a Isaiah Loudermilk, sobre todo después cuando entró Keanu Vinton, cuando entró Herbig, cuando entró DeMarvin Leal, vi una línea defensiva súper sólida, siempre asfixiándolo al quarterback, o si fuera Baker Mayfield, o si fuera Kyle Trask, o si fuera John Wolford. Vimos una línea defensiva bastante completa en el tema de presionar, de evitar que el juego terrestre lograra ser fructífero para los Tampa Bay Buccaneers, y me encantó sobre todo, y para mí fue el máximo ganador de la defensiva, Keanu Vinton. Me gustó muchísimo la forma tan capaz que tiene de siempre penetrar, de siempre estar presente en el backfield rival, porque estaba penetrando, haciendo tacleadas para pérdidas. Tuvo un par de ocasiones parando al corredor detrás de la línea, inclusive en una ocasión paró el corredor en una cuarta oportunidad, 3 o 4 yardas atrás del backfield. Me gustó como vi a Keanu Vinton presente en esta línea defensiva. También Loudermilk lo hizo bien. Y por supuesto hablar de la dupla de Wisconsin de novatos, tanto Keanu Vinton, que ya mencioné, que me encantó la forma en la que jugó, pero también Nick Herbig, que jugó en serio increíble como este rusher novato. Ya había mencionado que en el training camp se había visto muy bien, pero en este partido que logró recuperarse de la lesión y además logró poner un partido súper sólido, más de una captura, estuvo presente siempre presionando, ganando sus duelos, la velocidad y la explosividad que tiene como ese jugador novato, que si bien no va a ser titular porque tiene obviamente la jerarquía de Watt y de Heisman enfrente de él, me parece que como suplente tenemos un jugador especial que apenas es su primer año y que me parece que tiene un techo muy amplio, porque lo que vi de él en este partido es serio, porque vi un jugador que tiene esas ganas, esa ambición y esa explosividad para ser un edge rusher que no dudaría que se convierta en un excelente jugador de cara al futuro. Me parece que tenemos un seguro completamente con Nick Herbig en caso de que alguien en la posición se lesione. Me gustó mucho lo que vi de él y también por supuesto de Keanu Vinton. De ahí en más creo que vimos una defensiva que si bien no fue lo mejor porque estuvieron batallando, también vimos jugadores bastante buenos, Keanu Vinton, Nick Herbig, por supuesto lo que vimos de Chandon Sullivan, Elijah Riley. También vimos una intercepción de Thompson. Vamos a ver qué tal se definen las competencias. Me parece que en el lado de la defensiva es donde más se encuentran las competencias, en el cornerback, por el safety. Quiero ver jugar en el siguiente partido o a Damonte Casey o a Keanu Neal. Vamos a ver quién se queda con el puesto de strong safety titular. Seguramente los dos se quedan en el equipo, pero vamos a ver quién se queda como el titular en esta defensiva. También quiero destacar mucho y en lo personal me encantó la actuación de Keanu Vinton. Para mí no es ninguna duda y se los dije el video pasado, pero para mí Keanu Vinton tiene que ser considerado ya para ser titular, para ser de primer equipo, porque la forma tan explosiva y sobre todo tan increíble y tan constante que tiene de estar presente siempre, bloqueando, evitando que el juego terrestre sea fructífero. Ya lo mencioné en mi análisis del draft, que me parece un jugador que tiene todo para poder frenar el juego terrestre, para poder siempre estar incomodando al quarterback, pero su especialidad es siempre penetrar, siempre estar ahí haciendo tacleadas para pérdida, y para mí no es ninguna duda, me parece que no debes ni pensarlo. Para mí Keanu Vinton es el mejor tackle defensivo que tienes en este equipo. Si bien la experiencia de Montravius Adams, lo que tengas ahí con Armon Watts, para mí no hay ninguna duda de que Keanu Vinton debe ser el titular, por más novato que sea, por más inexperimentado que sea. El talento que tiene es brutal y el impacto que puede tener y el crecimiento que puede tener es abismal. Su actuación me encantó, para mí fue lo más destacado de esta defensiva, junto con el grupo de linebackers titular que lo vimos con Holcomb y con Alexander, y de ahí en más Herbig lo vi muy bien. La defensiva, que si bien no jugó con titulares, cumplió y dominó a los quarterbacks titulares, o al menos los que van a competir por el puesto titular de Tampa Bay, Baker Mayfield y Kyle Trask. Este equipo de Tampa Bay simplemente no pudo competir. El juego terrestre, que tampoco fue nada efectivo. En general, la actuación de Pittsburgh me encantó. Para mí, ahora sí concluyendo un poco con lo que fue este primer partido de pretemporada, vi un partido en el cual vi un equipo que empieza a dar esos flashazos, esos vistazos de ser un equipo que está mejorando. Si bien es un juego de pretemporada,
No veremos seguramente lo que es el equipo final porque es pretemporada, no terminas por jugar contra los equipos más completos y más armados de tu rival. Sin embargo, creo que la pretemporada sirve para empezar a ver los vistazos, esos pequeños detalles que te pueden dar la señal de que el equipo está mejorando, y para mí es así. La ofensiva titular lució imparable, me gustó muchísimo lo que vi de Kenny Pickett, y defensivamente, si bien, les repito, no vimos a la defensiva titular, lo que vimos con los jugadores novatos, los nuevos jugadores, fue bastante bueno. Una victoria muy contundente, y me parece que este equipo de Pittsburgh empieza con el pie derecho. La motivación del equipo se nota porque se ve un Mike Tomlin feliz, cómodo en el equipo, y se ve en general hasta en la banca la forma en la que este equipo convive. A Cam Hayward, a TJ Watt los ves muy felices, un Calvin Austin que logró destacar, inclusive sorprender a sus compañeros. En general el equipo está en un ambiente muy bueno y me gusta lo que vimos en este primer partido de pretemporada. Para mí fue todo muy bueno, una actuación básicamente redonda dentro de la defensiva como de la ofensiva, y en general vi un equipo de Pittsburgh que mejoró claramente, y que todo lo que se dijo de este equipo en pretemporada es real. Lo vimos en este partido y vimos cómo se mejoró en cada posición. Me gusta mucho lo que estamos viendo y esperemos que este progreso siga siendo ascendente de cara a los próximos partidos y por supuesto de cara a lo más importante, que es la temporada regular. Ahora sí, esta es mi opinión sobre el partido de pretemporada y me importa mucho cuál es su opinión, cuáles fueron para ustedes lo más destacado de este partido, y por supuesto déjenme en los comentarios que aquí los leo. Y hasta aquí este Steelcast. Recuerden que también estaremos cada día después de cada partido analizando lo que sucedió, analizando más o menos lo que se dio, los ganadores, los perdedores, lo mejor de cada partido. Así que recuerden que cada vez que haya un partido estaremos aquí analizando, y también les recuerdo que si quieren seguir un poco lo que digo en vivo del partido, síganme en Twitter, o en X mejor dicho, con @JuanCamposP88, por supuesto se lo agradecería mucho. Y también síganme en este canal, compartan el contenido, dejen su like y por supuesto también dejen las notificaciones activadas. Espero les haya gustado este video, gente, y nos vemos en el siguiente. Adiós.